Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y bueno, lo primero es empezar contando un poco cuál es el plan para el día de hoy, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar algunas peculiaridades de esta crisis para intentar entenderla mejor y a continuación pasar a ver cuáles son las perspectivas de recuperación, así como ver cómo los eventos más recientes en la economía global pueden influir en estas perspectivas. ¿No? Y finalmente ya pues, reflexionaremos sobre el impacto de todo esto que puede tener en los mercados financieros y sobre todo en Latinoamérica. Y al respecto, bueno, también espero vuestras preguntas al final, ¿no? Entonces, lo primero es muy rápido porque esto ya lo sabéis, que esta es una crisis sin precedentes, es una crisis muy peculiar, primero por su origen. El inicio no fue como la mayoría de las crisis a las que estamos acostumbrados. Podéis pensar, por ejemplo, en la crisis financiera global de 2008, por problemas internos en la economía, ¿no? Desequilibrios acumulados, etcétera, sino que fue una crisis que se inició por algo exógeno a la economía. Fue que de la noche a la mañana los gobiernos tuvieron que decidir que para preservar vidas y la salud de las personas era mejor aislar la economía e imponer medidas de confinamiento, ¿no? Entonces, las crisis no endógenas no son muy habituales y podemos pensar en general que son de dos tipos. Por un lado, las guerras y por otro lado, las pandemias. ¿Y qué nos dice la historia de estos eventos que no son tan normales? Bueno, pues cuando el origen es una guerra, la salida de la crisis suele ser muy rápida, porque se ha destruido mucho capital y entonces la recuperación viene de la mano de un fuerte aumento de la inversión. En las pandemias históricamente previas que han existido, pues hasta esta última normalmente ha habido mucho fallecimiento de la población en edad de trabajar y la recuperación ha sido bastante problemática porque había escasez de mano de obra. ¿Qué podemos pensar de esta pandemia? Bueno, pues es un poco intermedio, ¿no? No afecta especialmente a la gente mayor en cuanto a la mortalidad, aunque nos afecta a todos, pero por esto no destruye directamente ni mucho capital ni mucha fuerza laboral. Entonces, en teoría, la recuperación podría ser relativamente rápida, aunque es verdad que podremos ver algunos problemas de oferta, como contaremos adelante. Bueno, también sabéis que ha sido una crisis muy peculiar por la velocidad y la magnitud del impacto. En este gráfico simplemente comparamos la caída del PIB mundial trimestral durante la crisis financiera de 2008 en azul oscuro y la crisis actual del COVID en azul claro, igualando el momento precrisis a 100 en ambos casos. ¿Y qué vemos? Que en el primer trimestre la caída, en este caso en el segundo trimestre de 2020 por la crisis del COVID, fue el doble de rápida y 3 veces mayor que lo peor de la crisis financiera global, ¿no? Entonces, una crisis muy especial. Muy especial también por cómo es el impacto por sectores. Tradicionalmente, en la mayoría de crisis es el sector manufacturero el que es más volátil y por lo tanto el que más sufre en las crisis. Pero por el contrario, en esta crisis, como podéis ver en el gráfico en los PMIs, la actividad del sector servicios ha sido la más afectada. Dentro del sector servicios habría mucha dispersión y también, como sabéis, pues los sectores más ligados al contacto estrecho de ocio, restauración, turismo o a la movilidad, transporte, etcétera, son los más afectados. Luego podemos encontrar otros sectores digitales, de servicios digitales, que, por ejemplo, al contrario, ¿no? Han sido incluso beneficiados. Pero todos estos sectores muy perjudicados tienen una característica común, que es que son muy intensivos en mano de obra, ¿no? Con lo cual, esta crisis tenía un potencial gran daño en desempleo y en tejido industrial. Entonces, afortunadamente, eh, esta crisis también ha sido muy peculiar en cuanto a la reacción de políticas. En la anterior crisis global, la crisis de 2008, ahí ya vimos que los bancos centrales comenzaron algunas medidas no convencionales de compra de deuda, etcétera, pero por ejemplo, la política fiscal viró pronto hacia una mayor austeridad, existían miedos de un exceso de endeudamiento, etcétera. En este caso, la respuesta de políticas ha sido muy diferente. Por un lado, tenemos que quizás que las lecciones aprendidas en la crisis anterior, cuando
esa retirada de estímulos acabó siendo perjudicial, pues aprendimos la lección, pero sobre todo es porque la naturaleza de esta crisis ha sido muy distinta, ¿no? Ha sido algo endógeno, ha sido algo que podía tener mucho daño en el tejido productivo y en el desempleo. Entonces, ha habido un nuevo consenso de políticas en el cual en los países desarrollados la política monetaria y la política fiscal han pasado a trabajar más conjuntamente, sin preocuparse por el excesivo endeudamiento. La idea aquí es que era muy importante el apoyo fiscal porque si se reduce acaba siendo más costoso porque se generarían estos daños al tejido productivo que ya hemos dicho, ¿no? Pero como estos déficits públicos hay que financiarlos y en el mercado generaría un alza muy grande de tipos de interés, es el papel de la política monetaria en esta crisis, es la compra de deuda que si es de una cuantía suficiente, que ha sido similar a todo el exceso de emisión de deuda de los gobiernos, pues si toda esta nueva deuda la compran los bancos centrales, esto permite a los países desarrollados gastarse mucho dinero público, pero poder financiarlo a tipos mínimos. Y esto es justo lo que hemos visto, ¿no? La magnitud de las medidas de gasto público en esta crisis en azul claro ha sido 6 veces superior a los de la crisis financiera global, del 12% del PIB frente al 6%. Pero esto esconde algo muy relevante, ¿no? Y es que la capacidad de apoyo fiscal ha diferido mucho entre los países según la facilidad que tengan sus bancos centrales para financiar este gasto extra o no. Entonces, disculpas, este es un punto muy relevante, mientras que en los países desarrollados, al contar con bancos centrales creíbles que han podido comprar mucha deuda, el apoyo fiscal ha sido enorme, superior al 16 puntos del PIB. En los países emergentes, el apoyo ha sido mucho más limitado, apenas de 4 puntos del PIB. Bueno, otra diferencia de esta crisis. El gráfico ilustra el caso de la eurozona, pero es algo que podemos encontrar de forma general. En una crisis normal, como la de 2008, el componente del PIB que más suele caer siempre es la inversión y otros componentes más volátiles, mientras que el consumo interno suele amortiguar la caída. En cambio, en esta crisis el desplome más fuerte se ha producido en el consumo. ¿Y por qué? Bueno, es muy fácil de entender por dos factores. Uno, el fuerte aumento de la incertidumbre por enfrentarnos a una pandemia y el miedo a qué pueda pasar eleva el ahorro precautorio. Pero sobre todo, por un segundo factor, y es que a esto se unió que por los confinamientos se limitó la posibilidad de realizar ciertas actividades y ciertos gastos, ¿no? Entonces directamente era imposible gastar en ciertos productos. Pero aunque hemos visto esta caída tan fuerte del consumo y del PIB, gracias al fuerte apoyo de políticas públicas se evitó, como vemos aquí, una caída en la renta bruta de los hogares, ¿no? La renta disponible de los hogares. Esto no quiere decir que lo veis en la comparación es el azul, es la renta disponible de los hogares en Estados Unidos y en zona euro después de la pandemia y la línea rosa es cuánto cayó el consumo en ese mismo trimestre. Esto no quiere decir que tras la crisis no haya hogares, sobre todo los más vulnerables, que estén en una situación mucho más precaria que antes, pero sí lo que quiere decir es que en agregado, aunque los hogares hayan tenido que limitar su gasto durante la pandemia, se ha preservado su capacidad de gasto futuro y además disponen de un exceso de ahorro acumulado que pues pueden incluso gastarlo de golpe cuando las condiciones se vuelvan más normales. Y esto es especialmente el caso de Estados Unidos. Y aquí ya quiero introducir otra idea importante, que es que en Estados Unidos todas estas ayudas públicas han estado muy centradas en estimular la renta disponible y en estimular la recuperación del consumo, pensando que era mejor no intervenir en el mercado laboral, dejar que se destruyeran empleos, pero si conseguíamos reactivar la economía muy rápido, como somos una economía muy flexible, recuperaremos los empleos muy rápido, ¿no? Entonces, el estímulo en Estados Unidos ha estado muy centrado en estimular el consumo, mientras en Europa o en Latinoamérica la focalización mayor de los estímulos ha sido evitar una mayor destrucción del empleo a través de subsidios, de programas como los ERTES, etcétera.
Y, por ejemplo, en China, el estímulo ha estado muy enfocado a mantener y readaptar la oferta productiva, ¿no? Entonces, estos son unas diferencias que van a ser claves para entender también la diferente evolución por países y el impacto que tienen, ¿no? Y bueno, la última característica ya, por ir más rápido al siguiente, a las cosas más recientes, pero bueno, la última característica es que el impacto económico directo tan adverso estuvo muy concentrado en un trimestre, ¿no? En cierto modo, la recuperación empezó ya en el tercer trimestre de 2020, cuando se pudieron flexibilizar algunas restricciones. Pero también es verdad que, bueno, esta recuperación inicial, además, es que fue mucho más rápida de lo esperado, ¿no? Cuando teníamos las previsiones nuestras o del FMI, quizás nadie esperaba un rebote tan fuerte. Entonces, en el gráfico lo que vemos es que en niveles la contracción del PIB ya quedó en un impacto similar al de la crisis financiera global, ¿no? En el tercer trimestre de 2020, aunque la caída inicial fue enorme, la recuperación parcial que vimos luego también fue bastante grande y en ese momento el daño a la economía podía equipararse al que se pasó durante la crisis financiera global. ¿Qué pasó en meses posteriores? Bueno, pues que la pandemia todavía no estaba superada y repuntes de casos, etcétera, pues lo que hizo es que esta recuperación, que parecía muy vigorosa, realmente se frenara. También es verdad que era muy fácil recuperar parte de lo perdido rápido, pero todo no es tan fácil, ¿no? Entonces, en los trimestres posteriores hemos visto que se ha frenado algo la recuperación, pero bueno, en general a nivel global sigue en marcha y de hecho ahora mismo estamos aproximadamente en el mismo nivel de PIB mundial que antes de la pandemia. Esto no quiere decir que es como que no hayamos perdido nada, porque lo que hemos perdido son casi 2 años de crecimiento, ¿no? Y además, como veremos después, pues esta recuperación es muy desigual. Pero sí es verdad que el nivel del PIB mundial es ahora aproximadamente el mismo que al previo de la pandemia, ¿no? Entonces, ya deteniéndonos un poco más en las perspectivas de la recuperación, bueno, pues mirad, en un primer momento la recuperación vino liderada por el comercio de bienes. Quizás sorpresivamente que el comercio se recupera tan rápido. Fijaros aquí en el gráfico, lo que vemos es que el comercio mundial apenas necesitó desde lo peor de la pandemia, los primeros 3 o 4 meses, luego solo necesitó otros 6 meses más en superar los niveles previos y a los pocos meses se situó incluso bastante por encima de los niveles previos, cuando en la crisis financiera global tardó 3 años en recuperar los niveles previos y lo hizo con mucha debilidad, ¿no? Entonces, fue un poco sorprendente, lo digo en el sentido de que inicialmente, como el COVID supuso cerrar la economía al resto de países y también una reacción de los gobiernos a querer ser más autosuficientes y depender menos de otros países, la intuición es que después del COVID íbamos a tener menos comercio. Puede que todavía veamos algo de esto, pero los primeros datos ha sido precisamente lo contrario, ¿no? El comercio es el que ha liderado la recuperación mundial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hemos visto que los hogares no podían gastar todo lo que querían, pero tenían renta. Y parte de esa renta se ahorró, pero es verdad que además hubo un trasvase de cierto gasto de los hogares en servicios, en ir a restaurantes, turismo, que ya no pueden hacer, por un cambio de hábitos, algunos bienes que se importaban, bienes sanitarios, productos informáticos, por ejemplo, para teletrabajar o etcétera, o adaptar la casa a las nuevas condiciones. Y paradójicamente también el gran beneficiado de esto en un primer momento fue China, ¿no? Porque fue el que adaptó, como hemos visto, su estímulo, estuvo más centrado en readaptar su oferta productiva y en sacar ventaja de todo este cambio en la demanda o en las preferencias de consumo del resto del mundo, ¿no? Pero a medida que hemos ido avanzando hacia la normalización y que avanzaremos más, esperemos pronto, pues lo que cabe esperar es una rotación del gasto de bienes a servicios, ¿no? En parte, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue un país que comenzó más rápido el proceso de
y fueron, por tanto, los primeros en poder reabrir la economía mundial. Pero es que segundo, tras la entrada de Biden, se amplió el ya enorme plan de estímulo y realmente el aumento de la renta de algunos hogares ha sido muy grande y esto estimula, alimenta la recuperación de su demanda. Y bueno, también un poco en línea con lo que decías, si el estímulo de Estados Unidos, a diferencia de otros países, está muy centrado en estimular el consumo, esto tiene dos spillovers o dos repercusiones para el resto del mundo. El primero es que parte de este mayor gasto de los consumidores vendrá de productos domésticos, pero otros vendrá de productos importados. O sea que sus socios comerciales, como por ejemplo México, en general van a ser muy beneficiados. Y la segunda es que, bueno, pues si la recuperación de Estados Unidos, al ser un país tan importante que primero por el dólar, por los mercados financieros estar dominados por el dólar y por su papel en el mundo, pues claro, si o bien porque se genera inflación o bien porque su economía empieza a ir bien, los estímulos monetarios de Estados Unidos empiezan a retirar, pues esto puede generar una serie de estrés financiero sobre todo para los países emergentes, ¿no? Entonces tenemos la parte positiva de la demanda directa de importaciones y otra parte financiera que es más ambigua, pero que puede generar ciertas tensiones, ¿no? Pero bueno, para que lo veáis, en 2001, por primera vez en muchos años, Estados Unidos será el país que más contribuirá al crecimiento mundial, venía siendo en los últimos años China, y no solo Estados Unidos, sino que si cogemos en esta gráfica, Estados Unidos es el azul, si cogemos la magnitud de las barras azul y roja, que es el resto de países desarrollados, lo que vemos es que los países desarrollados van a ser los que más crezcan en 2021 y en 2022, en contraposición a lo que venía pasando en los años previos a la crisis. De hecho, un poco en qué se traduce todo esto, cuáles son las previsiones. Este es el cuadro resumen de las previsiones del FMI que hizo en julio, ¿no? Justo al principio del verano, y son las últimas previsiones oficiales de un gran organismo. Pues lo que podéis ver es que la economía mundial en conjunto pues espera que después de haber caído un 3,2% en 2020 crezca un fuerte 6% en 2021 y un 4,9% en 2022. Pero bueno, yo quería destacar favorablemente a Estados Unidos, que crecería un 7% en 2021, pero es que además eso quiere decir que respecto a unos pocos meses antes, cuando ya se esperaba que creciera mucho, todavía se ha revisado al alza en 0,6 décimas, o sea, es decir, Estados Unidos en la primera mitad de 2021 ha ido mejor de lo esperado, mientras que en contraposición tenemos a China, que es otro actor muy importante de la economía global, que en lo que va de 2021 ha ido peor de lo esperado y su previsión se ha reducido, siendo su previsión todavía bastante positiva, ¿no? Un 8,1 de crecimiento en 2021. Y quería señalar, como luego vamos a hablar de Latinoamérica, quería señalar ya también el papel de Latinoamérica, ¿no? Fijaros que podemos pensar, bueno, se prevé que Latinoamérica en su conjunto crezca en 2021 en 5,8%. Bueno, esto no está nada mal, pero es que viene de caer un 7% en 2020 y antes de la pandemia, en 2019, solo había crecido un 0,2%, ¿no? Entonces, hay que poner en contexto, ¿no? Si te has contraído tanto, crecer un 5,8 solo supone recuperar parte del terreno perdido y no todo, ¿no? Entonces, es una región que, como luego veremos, está sufriendo mucho. Bueno, y lo que quería decir es que para tener una mejor idea, de hecho, como ya vemos aquí con Latinoamérica, no hay que fijarse solo en las tasas de crecimiento, porque como ha habido tantas fluctuaciones, depende cuál es la referencia un año antes, si es una caída grande o una caída menor, puede distorsionar el número de crecimiento de este año, ¿no? Entonces, es muy importante mirarlo en niveles cuando hemos sufrido una crisis tan grande como esta. Entonces, para tener una idea mejor de la recuperación, no nos vale solo mirar las tasas de crecimiento. Y una pregunta relevante cuando miramos en niveles es cuál es el daño estructural de largo plazo de esta crisis. O sea, no solo cuál es el nivel respecto al nivel precrisis, sino cuál es
el nivel respecto a lo que hubiéramos esperado en este momento antes de la crisis, ¿no? Cuánto hemos perdido o ganado si no hubiera habido pandemia y el mundo hubiera seguido la tendencia previa. Entonces, según las previsiones del FMI, que la verdad que son la referencia y estamos bastante en línea con lo que dicen, esta pérdida permanente por la crisis del COVID en la economía global será de 3 puntos del PIB o incluso puede que un poco menos, pero bueno, en torno a 3 puntos del PIB. Y diréis, bueno, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues lo comparamos con lo sucedido en la crisis financiera global, que como ya he explicado, una crisis endógena, donde durante muchos años hubo que purgar problemas financieros y excesos de endeudamiento de muchas economías. Y aquí la pérdida fue mucho mayor, fueron 10 puntos del PIB. Entonces, la parte positiva es que esperamos un mucho menor daño esta vez, en parte también porque, como hemos visto, la respuesta de políticas ha sido muy diferente, no ha habido un gran protagonismo de la política fiscal que se espera que se mantenga, pero en otro lado, pues está mucho menor daño de esta crisis respecto a la otra, sobre todo por los avanzados. Los avanzados o los países ricos fueron los que más sufrieron en la anterior crisis, mientras que ahora apenas van a tener ningún daño estructural, porque como hemos visto son, uno, los que tienen un tejido productivo muchas veces más fácil de teletrabajar etcétera, pero sobre todo por la magnitud del apoyo que han podido tener gracias a sus bancos centrales. Mientras que los países emergentes sí que van a sufrir un daño mucho mayor en esta crisis, ¿no? Un daño que sí que puede ser más equiparable al que se sufrió en la crisis financiera de 2008 para ellos, ¿no? Entonces, esto es una idea. Y ahora que vamos a hablar de Latinoamérica, pues ya estamos viendo que los emergentes están en muchas peor condiciones que los desarrollados. Bueno, ¿qué eventos recientes tenemos que pueden cambiar o que nos dan una idea de los riesgos que tenemos para estas perspectivas? Bueno, antes del verano, por ejemplo, cuando el FMI hizo estas previsiones, yo creo que lo que reinaba en el mercado y entre los analistas era el optimismo. Lo que teníamos es que gracias a la vacunación y a los estímulos, la recuperación de la actividad se aceleraba. Empezaba a haber algunos miedos de inflación, pero de momento el consenso es o era, sobre todo en ese momento, que era una inflación transitoria, que no era permanente. Entonces esto iba a permitir que los tipos de interés siguieran bajos, que el mercado siguiera confiado en que los bancos centrales iban a mantener la intervención, y esto iba a hacer que la política monetaria pudiera seguir siendo muy acomodaticia y estimulando la recuperación, y a un círculo virtuoso, ¿no? Pero claro, es un círculo virtuoso que es muy frágil, ¿no? Y como digo aquí, puede ser demasiado bueno quizás para ser real. Entonces, lo que hemos visto es que hay una serie de riesgos. Primero está el tema de la variante Delta, ¿no? Y las restricciones al suministro a sociedades. Bueno, pues esto, en primer lugar, constata que digamos, que la pandemia no está superada y que hay algunas incertidumbres. En este gráfico vemos que, para empezar, puede haber dudas sobre la efectividad de las vacunas. Es verdad que las vacunas funcionan muy bien, ha sido un tremendo éxito, pero claro, empezamos a pensar, a ver, los países que han empezado a poner las vacunas hace ya unos meses, está pidiendo eficacia. ¿Por qué está aumentando tanto el número de casos? O es que realmente, bueno, ya sabemos que estas vacunas no previenen el contagio, solo previenen que tengas síntomas más graves en general, en la mayoría de los casos. Pero ¿es esto suficiente? ¿Necesitamos volver a vacunar una tercera dosis? ¿Qué pasa con otras vacunas que son menos exitosas, que se han puesto en algunos países emergentes? Bueno, hay muchas preguntas, y yo creo que una pregunta muy relevante también es qué va a pasar con aquellos países que han mantenido una estrategia de COVID cero, como puede ser Australia, China, algunos países de Asia, que han apostado por reducir el número de casos a cero, pero con una variante mucho más contagiosa, pues les hace que al menor detección de un caso tengan que cerrar la economía por completo, lo cual hace que sea muy, muy dañino, ¿no? Esto por un lado. Bueno,
Por otro lado, relacionado con la variante Delta, disculpad, pues está en que quiénes van a sufrir más con la variante Delta, pues aquellos países donde la vacunación está más retrasada y precisamente en general tienden a ser los países emergentes, ¿no? Sabéis que entre los emergentes pues hay algunos como Chile que lleva la vacunación más adelantada y también yo creo que hay que ser optimistas que una vez que los países desarrollados han vacunado a la mayor parte de su población, pues gran parte de esta producción de vacunas podrá destinarse a otros países, pero en general los países emergentes todavía no tienen un porcentaje de población tan grande vacunado y tienen una capacidad hospitalaria menor, con lo cual, mientras que los países desarrollados van a poder decidir no imponer grandes restricciones pese a la variante Delta, muchos emergentes sí tienen que endurecer sus restricciones con un trade-off importante para su economía. Entonces, peor para los emergentes. Segundo, lo que sí que estamos viendo, además, son muchas disrupciones de oferta por los cierres que está habiendo en Asia, ¿no? Antes he dicho que la estrategia de COVID cero en muchos países de Asia quizás no va a ser sostenible o va a complicar las cosas más. Y de momento lo que estamos viendo es muchos problemas de oferta. Sabéis que el coste de los envíos en barco ha subido muchísimo, pero sobre todo hay muchos proveedores que están teniendo que cerrar, cumplir ciertos protocolos y está retrasando mucho la producción. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico es que las órdenes, la demanda está en niveles altos, pero la capacidad de producción está en niveles menores. Entonces, se están acumulando pedidos y no hay inventarios, ¿no? Entonces, esto puede ser, digamos, esto si se alarga, va a generar más problemas inflacionarios y que la inflación que estábamos pensando antes del verano que podía ser transitoria, pues puede resultar que sea un mayor riesgo de que sea permanente. Esto se suma al tema de que, pues si en los países desarrollados no hace falta imponer grandes restricciones, próximamente, o ya lo estamos viendo, ese exceso de ahorro, que es lo que se grafica lo que está en este gráfico, que es sobre todo muy grande en Estados Unidos, pero que en otros países desarrollados, por la magnitud de las ayudas, también es grande, se pueda liberar. Entonces, si la demanda se libera en un momento, la demanda se hace mayor de lo que pueda absorber la oferta, especialmente si la oferta sigue manteniendo problemas, como hemos visto por la variante Delta, pues el riesgo de alta inflación y de estabilidad financiera se agudiza, ¿no? Y claro, en un entorno donde hay riesgo de inflación y donde la economía de los países desarrollados está yendo bien, los bancos centrales están empezando a hablar de retiradas de estímulos. Justamente ayer hubo reunión de la Fed, no sé si habéis escuchado algo, pero en Estados Unidos pues ya adelantaron ayer, era algo que ya lo han ido adelantando poco a poco, pero ayer lo concretaron más, pues adelantaron que probablemente en noviembre de este año ya comiencen la retirada o a disminuir su nivel de compras y que a mitad del año que viene ya no habrá más compras netas del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, primero, los bancos centrales van a tener un desafío de comunicación muy grande porque el mercado se ha vuelto muy dependiente de todos estos estímulos. Lo primero que quieren hacer es desligar que estas compras vayan a reducirse, que además, como vemos en el gráfico, neto, aunque la Fed los empieza a retirar antes, pero está el BCE, está el Banco de Japón, que van a seguir más tiempo, hasta menos final de 2022, en neto va a seguir habiendo más y más liquidez en el mundo, pero cada vez menos aumento de esta liquidez y llegará un momento en que deje de haber aumento, ¿no? Entonces, lo que quieren señalizar es que esta retirada de estímulos de compra de bonos no tiene por qué suponer un alza de tipos oficiales. Esto lo quieren retrasar, pero en todo caso la comunicación supone un riesgo y supone un riesgo sobre todo para los países emergentes. Cuando empiecen a subir los tipos en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, sabéis que el capital tiende a ir allí a costa de los emergentes que tienden a experimentar depreciaciones y sus bancos centrales tienen que reaccionar con subidas de tipos, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se gestione esto va a ser un punto muy clave para el futuro. Y el último punto
quizás es que la desaceleración de China, que ya estaba en la primera parte del año, pues se está agravando mucho. Por un lado, sabéis que la economía china es una economía muy endeudada, entonces después del COVID empezaron pronto a girar sus preferencias de estimular el crecimiento a contener los riesgos financieros. Esto en teoría está bien, pero no es muy fácil hacerlo. Entonces se han juntado unos cambios regulatorios con las tecnológicas que tienen varias aristas, ¿no? Por un lado tienen una preocupación de que algunas empresas como Alibaba, etcétera, llegan a tener una importancia y un poder demasiado grande, mayor que el gobierno incluso, pero por otro lado, pues hay otros temores de China, ¿no? Por ejemplo, que estas empresas digitales, si quieren estar listadas en la bolsa de Estados Unidos, tengan que compartir cierta información en Estados Unidos y no quieren eso, ¿no? Entonces, bueno, pues están haciendo cambios regulatorios para prevenir todo esto y esto ha generado una gran incertidumbre en los mercados financieros en China. Pero es que además en estos últimos días, pues como sabéis, pues hasta el caso de Evergrande, lo que estamos viendo es que estas restricciones al crédito que parecían lógicas, pero han acabado constriñendo demasiado el, eh, las hipotecas y el crédito que se daba a las constructoras. Y estas están teniendo muchos problemas de liquidez que se suman a algunas operaciones poco recomendables que habían hecho algunas como Evergrande, ¿no? Entonces, esto lo que estamos viendo es que en el mejor de los casos se va a acabar conteniendo, pero va a precipitar una mayor desaceleración de China y una desaceleración del mercado de vivienda, que es un mercado que es muy intensivo en materias primas y que es algo importante para Latinoamérica. Y en el peor de los casos, pues vamos a ver más inestabilidad financiera y más contagio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es en conclusión un poco el impacto en los mercados? Bueno, pues un poco rápidamente las bolsas en general que se recuperaron muy fuerte después de la crisis por todos estos estímulos y sobre todo por el estímulo monetario. Pero bueno, lo que hemos visto más recientemente es que la bolsa de Estados Unidos en general ha seguido yendo bien, pero que los sectores más ligados a la tecnología y sobre todo la bolsa china, pues han dejado de ir también en el sentido, primero, de las regulaciones, pero dos, de que puede haber alzas de tipos que serían más perjudicados. Y otras bolsas, sin embargo, pues aunque se han recuperado más parcialmente. En Latinoamérica, pues simplemente muy rápido decir que México es la única bolsa que está en positivo en el acumulado de 2021, ¿no? Y ahora que veremos un poco la evolución de la región, pues quizás se puede entender, ¿no? Pero un primer punto es México está más ligado a Estados Unidos que a China frente al resto de la región. Entonces, lo que hemos visto ya explica un poco esto. Dos, quizás temas incluso políticos. Es algo más, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más sensible. No todos quizás estaremos de acuerdo, pero yo creo que en general la visión es que López Obrador pues es un político que pensábamos, o es verdad, que no gusta a los mercados por políticas que no son amigables con el emprendimiento precisamente y con el sector privado, pero por otro lado, frente a otros países de Latinoamérica que están teniendo más problemas con el endeudamiento, etcétera, ha mantenido una estrategia fiscal muy austera que en general no es buena para el crecimiento, pero que a los mercados les tranquiliza en cierto sentido, ¿no? Entonces, los mercados financieros de México son los que mejor han ido en la región. Lo que hemos visto tiene influencia muy clara para el dólar. El dólar, lo que estamos viendo, disculpad, es que en los primeros meses de la pandemia tendía a apreciarse por la gran inestabilidad que hubo, pero ya estabilizada la pandemia, el dólar comenzó una gran tendencia a la depreciación, en parte un poco por todo esto, el papel de los bancos centrales, más emisión, etcétera, pues tenía lógica. Pero esto se ha frenado más recientemente, disculpad, porque Estados Unidos es la economía que más está recuperando. Entonces, un dólar que no es tan débil como lo fue hasta final de 2020, sino que en 2021
se ha recuperado una tendencia de apreciación del dólar, en general no es buena para emergentes, ¿no? Ya hemos explicado que alzas de tipos en Estados Unidos o un dólar más fuerte van más asociados con flujo de capitales hacia desarrollados, hacia Estados Unidos, o con que parte del endeudamiento de los países emergentes está hecho en dólares y un dólar más fuerte hace que ese endeudamiento sea más restrictivo, ¿no? sea más difícil. Lo que también estamos viendo es que los mercados no están nada preocupados en cuanto a los países desarrollados por su alto endeudamiento, confían en los bancos centrales, incluso es al revés, ¿no? Lo que tiene miedo es que los bancos centrales dejen de hacer estas políticas tan expansivas, pero no les preocupa que gracias a las políticas expansivas la deuda aumente, ¿no? Los tipos de interés subieron a principios de 2021 por las expectativas de inflación, pero después los tipos de interés se han mantenido en entornos muy bajos en los países desarrollados. Pero este no es el caso de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que los mercados están bastante inquietos en cuanto a cuál es el futuro fiscal de Latinoamérica y el futuro político de la región. Entonces, ya hablando muy brevemente de Latinoamérica para dejaros ahora turno de preguntas. Bueno, pues lo primero es decir cómo ha sido la recuperación en Latinoamérica. La recuperación no ha sido nada sincronizada y ha sido muy desigual, ¿no? La mayoría de países aún tienen que recuperar los niveles previos a la pandemia. Solo Brasil y Chile han alcanzado en este momento el nivel. ¿Qué más cosas quería señalar? Bueno, pues que Chile es el que más parece se está recuperando recientemente. Quizás es porque es el que más avanzó con la recuperación, pero por la variante Delta, etcétera, lo que hemos visto es que hay otros países que el nivel actual de PIB es incluso un poco menor al pico que se había alcanzado unos meses antes, ¿no? O sea, que los últimos meses han sido de vaivenes, ¿no? Y Chile es quizás el que mejor está recuperándose ahora. Bueno, a futuro, precisamente en línea con lo que estaba diciendo, es que la recuperación va a depender un poquito menos del apoyo de políticas que, como veremos a continuación, por desgracia va a tener que ser aún mucho menor en la región. Si ya hemos dicho que el apoyo en los emergentes ha sido mucho menor que en los desarrollados, pero es que el apoyo que cabe esperar en Latinoamérica a futuro es nada, o sea, es retirar estímulos, con lo cual va a pesar negativamente sobre el crecimiento, pero va a venir más de la mano de la normalización y reapertura de la economía y para eso las vacunas va a ser clave, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos algunos países de Latinoamérica, de los que están aquí en este gráfico, el peor sería Perú y el mejor Chile, pero bueno, en general esperemos que todos vayan avanzando rápido en la vacunación. Bueno, entonces, ¿por qué en primer lugar hemos dicho que el estímulo en Latinoamérica va a ser menor? Bueno, la política monetaria en Latinoamérica ya ha comenzado un ciclo alcista de tipos de interés que, como tiene cierto retraso, todavía no va a frenar mucho la economía, pero la frenará más en 2022 y este ciclo, digamos, ha empezado mucho más pronto que en el resto del mundo. Estamos diciendo que Estados Unidos va muy adelantado respecto a Europa y Japón, pero que Estados Unidos, aunque empezará a comprar menos bonos y a reducir su programa de bonos, no piensa subir tipos probablemente hasta 2023. Sin embargo, Latinoamérica, con una recuperación todavía mucho más parcial y mucho más retrasada, ya está subiendo tipos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, el primer motivo es que cuando suban los tipos en Estados Unidos puede ser problemático y ya estás intentando anticiparte, ¿no? Estás intentando subir tus tipos de interés y ser más atractivo. El segundo motivo es la inflación. Latinoamérica es la región que está viviendo un mayor repunte de la inflación. Yo creo que en general seguimos pensando que gran parte de este repunte es transitorio y se va a revertir pronto a nivel mundial y también en la región, ¿no? Y esto especialmente será así si los bancos centrales mantienen la cautela y consiguen mantener su credibilidad, que en general durante estos años se la han ganado, ¿no? No tienen la capacidad de maniobra de los bancos centrales desarrollados, pero han ganado mucha reputación y yo creo que se podrá mantener una inflación
contenida y que vuelva a los niveles objetivo, pero muy lentamente, ¿no? Vemos que la inflación en Latinoamérica ahora mismo está creciendo bastante y esto puede ser un problema. Pero el mayor riesgo y asociado con todo esto es, yo creo, la percepción de los mercados, tanto por lo problemática que puede ser la retirada del apoyo fiscal, como por cómo esto puede devenir en mayor populismo o qué políticas van a aplicar, ¿no? Por un lado, y ya acabo y os dejo preguntas, en este gráfico lo que tenéis es el gasto fiscal primario de Latinoamérica, cuál ha sido la sorpresa o el estímulo sobre lo planeado. Entonces, aquí lo que veis es justo lo que os decía. México es el único que, pese a la pandemia, no ha gastado más de lo planeado y no ha hecho estímulos, lo cual yo creo que es malo para el corto plazo, pero bueno, digamos que está ahí. Sin embargo, Colombia y Brasil, Brasil en 2020 y Colombia todavía en 2021, son países que están gastando mucho, ¿no? Entonces, ahora se enfrentan a una disyuntiva. Eh, Mientras que los mercados no tienen miedo del alto endeudamiento en los países desarrollados, sí lo tienen de estos países y tienen que o retirar muy fuertemente los estímulos o ir hacia otro tipo de políticas que si necesitas más gasto también tienes que financiarlo con más impuestos. Y esto, como ya hemos visto en el caso de Colombia y en el caso de Chile, es problemático. La sociedad puede no asumirlo y esto puede llevar a más o populismos o simplemente a políticas que nieguen este ajuste fiscal, lo cual preocuparía a los gobiernos, ¿no? Y más si hay años de elecciones, ¿no? Entonces, Brasil por su alto endeudamiento, Colombia por el alto gasto y el nivel de déficit externo que suele tener, son países que van a ser muy vulnerables y que están en el ojo de huracán de los mercados, ¿no? De los mercados. Y ligado a esto está este cambio político que podemos experimentar, ¿no? Ya hemos visto grandes tensiones sociales y políticas en Chile, en Perú, y países que además, digamos que estos países del Pacífico eran un poco una ancla en cuanto a que eran países que hacían políticas más ortodoxas, ellos también están mirando y nos queda una región donde la mayoría de los países importantes van a estar en manos de gobiernos o populistas, o al menos que los gobiernos van a tener mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser las políticas. Pasa en Perú con la elección de Castillo, veremos cómo son sus políticas, pero en general da cierto miedo. Pasa con Chile lo que va a pasar en las siguientes elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro de Latinoamérica es muy inestable y puede ser una región que sufra grandes vaivenes en los mercados financieros si esta transición hacia un menor gasto o a un mayor nivel de impuestos no es lo suficientemente suave, ¿no? y bien organizada. Así que bueno, en principio eso es lo que quería contaros. Ahora abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, estoy leyendo aquí en las preguntas que creo que ha habido algún tipo de problema con la conexión, así que espero que lo hayáis podido seguir todo. No sé en qué momento se ha perdido. Pero bueno, animaros a hacer preguntas. Veo aquí ya una primera sobre la política económica de México en relación al mediano plazo. Eh, bueno, entonces un poquito esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? Yo creo que en el momento de la pandemia era muy importante hacer más gasto fiscal. En el caso de México, yo separaría muy bien cuál fueron las reacción de políticas del Banco Central y de otras instituciones que creo que sí que fueron adecuadas. Creo que el gobierno se equivocó queriendo ser tan austero, pero también es verdad que está esta parte que está explicando ahora, ¿no? Que creo que por estar más ligado a Estados Unidos y eh, porque da una señal de austeridad, los mercados no tienen miedo a México. Entonces creo que va a tener menos inestabilidad financiera, pero
creo que, por el contrario, una vez que pase este momento de recuperación y de que Estados Unidos está tirando fuerte, no podemos esperar que México crezca muy fuertemente, ¿no? Porque este tipo de políticas han frenado la inversión y, bueno, es una pena, ¿no? Porque es un país que debería de beneficiarse mucho de atraer inversión que antes iba a China y que ahora puede ir a México, ¿no? Pero no lo veo, ¿no? Bueno. Bueno, aquí también, disculpad, veo que Claudia nos pregunta un poco por recomendaciones para el bloque Bolivia, Perú, Chile, Argentina, ¿no? Bueno, em, a nivel macro, porque yo lo que hago es macro, igual estés pensando más en empresa, pero bueno, a nivel macro, yo siempre he pensado que, bueno, por ejemplo, entre Argentina y Chile están los Andes de por medio y todo esto, pero que es una pena la poca integración económica que hay entre estos países, ¿no? Yo creo que, que, que el hecho de que los políticos, ¿no? Digamos, muchas veces, o por la corrupción, la dificultad para hacer negocios, etcétera, puede ser un impedimento, pero creo que lo normal sería intentar establecer mayores nexos comerciales entre estos países porque de hecho es a lo que va el mundo, ¿no? El mundo, si os fijáis, hasta la crisis de 2008 ha ido hacia una globalización tremenda y que la producción se iba sobre todo a Asia, a China, a Vietnam, etcétera, por ahorro de costes o por motivos de que allí se establecieron grandes cadenas de infraestructuras, pero ahora estamos en un momento en que se va a hacer una regionalización, se va a más depender de tus vecinos y establecer cadenas de valor con tus vecinos, ¿no? Entonces, si la región no aprovecha esto, pues se puede quedar bastante atrás, ¿no? Entonces yo creo que es una pena que no haya tanta integración. Y luego, pues evidentemente todo el tema político que hemos hablado, ¿no? Si hay estas revueltas en Chile, pues es porque el modelo económico igual tiene que cambiar, pero sería muy preocupante cambiar de un extremo al otro, ¿no? Entonces, esperemos que, por ejemplo, lo mismo en Perú. En Perú, ahora mismo los mercados tienen mucho miedo y quizás las políticas no acaben siendo tan extremistas. Lo vimos en Brasil con Lula da Silva. Generaba muchísimo miedo a los mercados y, sin embargo, pasado unos meses, los mercados estaban encantados con Lula da Silva. No lo sabemos, pero está en manos de los gobiernos ganarse esa credibilidad y tener políticas más consensuadas, ¿no? Entonces, ahora mismo parece que no vamos por ahí o que es un gran riesgo que se pueda ir por ahí. Y bueno, veo que aquí nos pregunta Luis Gabriel por los temas de salud. Yo aquí lo único que puedo decir es lo básico, es lo que estábamos comentando, ¿no? Creo que la vacuna es increíble el nivel de efectividad que tiene. Cuando hablamos de que tiene efectividad del 60-70%, pensamos que es muy poco, pero no es muchísimo. Es una protección muy grande contra la enfermedad seria, pero no es mano de santo, ¿no? No hace que se acabe la pandemia y no hace que no haya riesgo de nuevas, o bien de nuevas cepas más contagiosas, o bien de que con los meses el nivel de inmunidad se vaya descendiendo. Entonces nos va a tocar pues seguir con la prudencia, pero esperemos que ese trade-off entre salud y economía ya no sea así, ¿no? Ya parece que gracias primero a que nos hemos adaptado y a las vacunas, pues se puede reabrir la economía y aunque tengamos que mantener mucha prudencia, vacunarnos, usar mascarillas más tiempo, pero que ya el coste económico sea muchísimo menor. Así que esperemos que esto sea así. Bueno, muchas gracias. Eh, cerramos la webinar de hoy, pero bueno, primero os quería agradecer por vuestras preguntas y por vuestro interés. Hasta luego.